Bueno, pues son las 9:09 de la noche, seguimos aquí en directo en Punto de Encuentro y vamos a hablar de una celebración. Mañana es día 1 de diciembre, ya se celebra el Día Mundial contra el SIDA y es una jornada que sirve para reflexionar sobre los logros y el avance de esta enfermedad, pero también para concienciar sobre las dificultades que aún quedan por salvar. Vamos a hablar de ello, lo vamos a hacer con Javier Pinilla, él es el presidente de la Comisión Ciudadana Antisida de La Rioja. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias. Bienvenido. Bueno, se estima de todos los infectados que hay en nuestro país, en España, un 14% de ellos desconoce que tienen la enfermedad. Estas personas son las que contagian a otras. ¿Cómo podemos parar esa cadena de contagios? Efectivamente, ya has tocado un punto muy importante, porque esa es la bolsa de contagio. Entonces, ¿cómo podemos pararla? Muy sencillo. Toda persona que haya tenido prácticas de riesgo sexuales, que se hagan la prueba para conocer de esta forma la situación en relación a esta infección. Y la única forma es hacerse la prueba. Prácticas sexuales de riesgo, ¿qué es eso? Prácticas sexuales sin métodos barrera, sin preservativo. Esos son prácticas sexuales de riesgo. Entonces, todo aquel que haya realizado estas prácticas, hacerse la prueba. Prueba que, por otra parte, que luego hablaremos, es muy sencilla, totalmente anónima. Y así conseguiremos el primer objetivo del 95-95-95, es decir, 95% para el año 2025 de las personas infectadas que conozcan que están infectadas, y luego ya los otros 95 más fáciles, el 95% de esas personas que reciban tratamiento, el tratamiento es universal, el 95% de las personas que reciban el tratamiento, carga viral indetectable, cosa esencial porque carga viral indetectable durante más de 6 meses equivale a no contagiar la infección, aun teniendo relaciones sexuales y poder tener una familia, etc. O sea, fijaros la importancia que tiene conseguir que esa bolsa de personas que desconocen su situación, pues lo hagan. ¿Qué datos tenemos aquí en La Rioja? Bueno, en La Rioja tenemos datos de que todos los años hay nuevos casos. Los datos a veces son muy fríos. Por ejemplo, a la pregunta, bueno, ¿cuántos nuevos casos de infección ha habido durante este último año? 13. ¿Son muchos? ¿Son pocos? ¿El año pasado cuántos fueron? 15. ¿El anterior cuántos? 16. Más o menos, estadísticamente no hay grandes diferencias. Puede decir, ha bajado, ha subido. Lo importante es que sigue habiendo nuevos casos. ¿Y qué perfil son de esos nuevos casos? Pues, por supuesto, todos de transmisión sexual. La mayoría son varones, porque es muy importante las relaciones de hombre con hombre. Sí que es cierto que al ser un colectivo más sensibilizado, pues probablemente se hacen más la prueba y se diagnostican más. De esos 13, 3 son casos de SIDA, es decir, ya en fases muy avanzadas de la enfermedad. Y el 60% ya han venido en fases muy avanzadas. ¿Eso qué significa? Que es gente que desconocía su situación y que ya cuando llegan al circuito sanitario, por un lado, llegan avanzados, o sea, el no haber hecho la prueba perjudica su salud y además han estado contagiando durante este tiempo. Una de las asignaturas pendientes, por lo tanto, del Sistema Nacional de Salud es eso, ¿no? El diagnóstico precoz. ¿Por qué no se hace? Bueno, facilidades he de decir que las hay todas, quiero decir, probablemente porque no se llega a grupos de riesgo, no llega el mensaje, porque en cuanto a facilidades las tenemos todas, es decir, toda persona puede ir y a su médico de familia dentro de la red sanitaria y puede practicarse una determinación de anticuerpos, tal. Si no quiere ir porque quiere preservar más su intimidad, su anonimato, pues puede ir, por ejemplo, a nuestra asociación, que tenemos ahí un local en la Avenida Portugal, y hacerse de forma, por supuesto, totalmente anónima
con una simple torunta que se pasa por la encía, se mete en un frasquito y cual predictor en 20 minutos nos da si es positivo o si es negativo. Además reciben pues una serie de normas y de concienciación de lo que es la enfermedad, de si hay que repetirlo, etcétera, etcétera. Es decir, que facilidades tiene, en las farmacias también pueden acudir y pueden hacerse un test. Es decir, que la población dispone de facilidades para hacerse un test para saber si es positivo o negativo. Luego ya los positivos evidentemente entran dentro del circuito sanitario y entonces facilidades todas. El problema es la concienciación. Y aquí hay un problema, que si quieres luego hablamos, la estigmatización. Enseguida hablamos de ello. Yo quería escuchar en este momento, ahora que está hablando de las pruebas, hemos hablado de los datos esta mañana, el viceconsejero de Salud, ¿no? José Antonio Teo, hablaba de ello y pedía o reclamaba esa importancia, ¿no?, de hacerse las pruebas, que como ha dicho usted es sencillísimo. Vamos a escucharle. Este año hablaba el Ministerio de un 7%, hasta hace un año o 2 años hablábamos del 14%, ¿no? Es un buen dato la estimación, pero yo creo que no hay que mandar mensajes triunfalistas y que nos relajemos. La única forma de estar seguros es sexo protegido y detectar la infección pronto, o sea, realizarse la prueba de detección de anticuerpos frente al VIH. Bueno, una prueba que hemos dicho que es sencillísimo, que se puede hacer en nuestro centro de salud, pero que si queremos de forma anónima en la propia asociación, ¿no? Sí, incluso en las farmacias, cogiendo el reactivo. También. Hablaba usted de estigmatización. ¿Esos son los grandes retos que hay, futuros y presentes? Pues sí, porque lo voy a intentar resumir. Desde el principio de la enfermedad, esta enfermedad siempre ha tenido ese estigma. Se empezó hablando, recuerdo en el año 87, que yo ya estaba en esta lucha, en el año 87, pues se hablaba de grupos de riesgo. Eso fue un gran error de la ONU. Hablar de grupos de riesgo. Grupos de riesgo somos todos. Hay prácticas de riesgo. Entonces, al no haber grupos de riesgo, sino prácticas de riesgo, esto se asoció, pues, esto es una cosa de drogadictos, homosexuales y haitianos, se decía por aquel entonces, porque en Haití había mucho. Y luego se vio que no, esto es una enfermedad venérea, punto. De transmisión sexual, punto. Hemos conseguido que así sea, porque la transmisión madre a hijo, que es otra posibilidad, pues en nuestro medio es cero. ¿Y por qué es cero? Porque a toda mujer embarazada se le detectan los anticuerpos y si es positiva se le pone el protocolo y la probabilidad de infección es cero. Eso no hemos conseguido, llegar al cero la transmisión materno-filial. Lo de compartir jeringuillas prácticamente es despreciable en este momento, ¿no? Y se ha quedado como lo que es una enfermedad venérea y de transmisión sexual. ¿Qué se puede hacer o desde la asociación qué se hace para ir en contra de estos estigmas? Bueno, pues tenemos varios programas, programas de información, primero de concienciación de la sociedad, y tenemos programas de acompañamiento, programas de detección precoz, y sobre esto de la estigmatización yo haría un llamamiento a la sociedad, porque toda estigmatización es injusta, pero esta, si cabe, es injusta e irracional. También las demás estigmatizaciones son irracionales, pero esta más aún si cabe. Y no nos podemos imaginar, hay que normalizar lo que es normal. Esto es una enfermedad infecciosa vírica, que no es contagiosa, sino contagiante. ¿Cuál es esa la diferencia? Una enfermedad contagiosa es la tuberculosis, es la gripe, es el ébola, es decir, una enfermedad que estando en contacto, por transmisión aérea o por contacto, se puede transmitir, pero este no es el caso del SIDA. El caso del VIH, perdón. Para transmitir el virus del VIH, el virus de inmunodeficiencia adquirida, hay que realizar unas prácticas muy sabidas, y son unas prácticas sexuales. Luego, eso de que el compañero me he enterado que es VIH, y la prueba de que es una estigmatización injusta y que todo lo que está oculto
es malo porque no se visualiza y no se llega a las pruebas, es que cuando se habla de esto, pues ¿por qué no podemos recoger el testimonio de pacientes afectados? Tienen que salir, todo el mundo rechaza, nadie puede salir y decir, bueno, pues sí, vamos a hablar de mi experiencia en cuanto a la infección de VIH, porque es algo que sigue estando oculto, sigue estando estigmatizado por la sociedad. Tenemos que seguir luchando en derechos que uno se sorprendería, derechos, por ejemplo, a la hora a veces, de renovar el carnet de conducir. Eso ya es discriminación, sí, ¿no? Sí. A veces se llega por desconocimiento, por tabúes, a discriminación, como muy bien dices. ¿Y por qué? ¿Por qué uno no se puede hacer el carnet de conducir? Porque es atávico, porque esto viene desde los años, desde los años 80, desde una moral, desde que la infección por VIH se asocia a una determinada grupo, a una determinada idea de castigo, y eso subyace todavía en la sociedad y no hemos conseguido. Por eso digo de que hay que luchar mucho en este campo, que es el cuarto 95, que es la calidad de vida. Mañana el lema es envejecimiento y calidad de vida. Que no son pacientes, la gente infectada por VIH tiene que tener un envejecimiento digno y una buena calidad de vida, es decir, una buena cobertura sanitaria, pero también retirada de todo este tipo de estigmatización. Me sorprende eso que ha dicho, que hayamos llegado hasta ese punto. Sorprende, pues sí, pero bueno, sí, está ahí, ¿no? Organizamos en octubre, hay una clínica legal, se llama, que depende de una cátedra de Derecho de la Universidad Complutense, que lo lleva Miguel Ángel Ramiro, y vino aquí a darnos sobre la defensa de los derechos de los afectados por el VIH, defensa de sus derechos como ciudadanos, ¿no? Y nos sorprendió a todos cómo se vulneran estos derechos, porque evidentemente no están recogidas esas restricciones en la ley porque no tienen sentido. Claro. No es una enfermedad, él comentaba, piscinas en Salamanca, no se puede con heridas, con ni VIH. Por favor. La probabilidad de transmisión del VIH en una piscina es la misma probabilidad de transmisión del embarazo. A ver, ha puesto un ejemplo muy bueno. Sí. Es que es así, es que hay que decir estos símiles para ver si se llega a la población y llegamos ya de una vez a normalizar lo que es normal y a ver la realidad como es. Enfermedad vírica que se transmite por unas vías muy conocidas y que debemos de prevenir para erradicar, y sabemos cómo prevenir, por métodos barrera. Y si el que esté infectado, que se haga la prueba, inmediatamente se pone en tratamiento y normalizar su vida, y fuera el estigma. Hablaba usted de calidad de vida, que es el lema de un envejecimiento pues normal. Eso es. En la medida que cabe y que se pueda. ¿Cuáles son los avances científicos, el tratamiento de la enfermedad en los últimos años y cómo es la calidad de vida de estas personas? Muy bien, muy buena pregunta. Los avances científicos enormes. Los que hemos estado en esta lucha, yo desde mi época de formación en medicina interna, pues tuve contacto con estos pacientes, estoy hablando de finales de los 80, allí el paciente que estaba infectado evolucionaba rápidamente a SIDA y su expectativa de vida, estamos hablando 9 meses, un año, año y medio. Desde el año 98 esto ha cambiado. Entonces empieza el boom de los grandes, de la triple terapia, donde se ataca al virus, voy a resumir, en 3 puntos de su ciclo biológico. ¿Y qué hemos conseguido? Pues que haya carga viral indetectable. Que el virus no esté en sangre y encima que no se pueda transmitir. Entonces me diréis, bueno, entonces está curado, ¿no? No, porque hay unos santuarios, que se llaman santuarios, donde el virus anida, que son las células madre del sistema sanguíneo.
Por eso a los trasplantes de médula ósea, porque tienen leucemia, se han dado casos muy puntuales que se ven para posteriores investigaciones, en los cuales son los únicos casos que se ha erradicado el virus. Vale. ¿Y cuál es la vida actualmente? Pues la vida actualmente de un paciente infectado por el VIH es una persona que tiene que tomar diariamente una pastilla y que efectivamente es un enfermo crónico y puede tener sus efectos secundarios controlados médicamente, pero es cierto, puede tener sus efectos. Por eso es un paciente crónico, bueno, como puede ser un diabético, como puede ser un hipertenso, seriamente, que tiene que tomar su pastilla y que puede tener sus complicaciones de órganos, en este caso sus efectos secundarios de alguno de los fármacos, pero que por eso debe de asistir a sus controles médicos. Pero el resto de su calidad de vida es la misma que un paciente hipertenso o diabético de su edad. Eso sí, es cierto que también la edad cardiovascular es mayor que la edad cronológica. Me explico. Sí, es decir, gente con 50, 55 años, probablemente su sistema cardiovascular, infectado me refiero, pues igual es de 10 años más viejo, pero bueno, por eso digo que el sistema sanitario ya también está y debe de estar preparado para el facilitar a estos enfermos. Estamos hablando de un envejecimiento y una buena calidad de vida y que sean el centro también del sistema, pero esto como en otras enfermedades crónicas, tampoco... Bueno, pues Javier Pinilla, lo tenemos que dejar aquí, pero quiero recordar, ¿no?, que mañana en el Espolón van a tener todo tipo de información. Sí. ¿Y que van a estar ustedes? ¿De qué hora a qué hora van a estar? Bueno, vamos a hacer el manifiesto a las 12 del mediodía, un poco con este lema, ¿verdad? Se leerá allí el manifiesto y posteriormente, pues bueno, atenderemos allí a los medios y yo igual me tendré que desplazar para también atender a compañeros, porque bueno, pues es el día que hay que hablar de ello, ese es el día, pero está muy bien porque somos los primeros, nos hemos anticipado y siempre está bueno, siempre es bueno esto, siempre es bueno. Pues Javier Pinilla, un placer, habla usted de forma muy didáctica, le hemos entendido perfectamente y encantado de tenerle aquí, así que hasta pues cualquier muchas otro día. gracias y el placer ha sido mío. Gracias. Bueno, pues nos vamos a publicidad. Enseguida regresamos aquí en Punto de Encuentro con la tertulia. Hasta ahora mismo.